Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy nos vamos con aleatoriedad. ¿Otro programa aleatorio, Pablo? Si alguien lo está escuchando con la reproducción aleatoria, pues doblemente aleatorio, sí. Sí, totalmente. Cuéntanos, ¿de qué va el programa de hoy con esta neurosupermandanga? Pues va precisamente de eso, de la reproducción aleatoria, es decir, de por qué ha habido que hacer algunos cambios a esos algoritmos para que los sintamos aleatorios. Porque las personas realmente cuando nos enfrentamos a la aleatoriedad no estamos muy bien preparados evolutivamente para ello y no la detectamos bien. Las cosas que son aleatorias no detectamos que son aleatorias realmente, y tampoco cuando creemos que estamos generando aleatoriedad no lo hacemos del todo bien, o muchas veces cuando estamos diseñando un juego, por ejemplo, y utilizamos alguna fuente aleatoria que es realmente aleatoria, como pueda ser un buen dado o un buen mazo bien barajado, pues realmente dices, sí, pero es que se siente poco aleatorio, o creo que este dado no funciona del todo bien, está mal fabricado, o creo que no hemos barajado del todo bien, etcétera, ¿no? Y se nos da bastante mal lo de detectar la aleatoriedad y que la aleatoriedad real se sienta aleatoria. Porque aquí, como suelo decir así deprisa y corriendo, es que mucha gente piensa que la aleatoriedad real es algo que está como bien repartido, esparcido, bien variadito, uh-huh. y no algo realmente aleatorio, ¿no? Cuando pides que alguien piense un número aleatorio entre 1 y 100, mucha gente piensa en el 37 o en el 73, números que no están en el medio, pero tampoco están en las esquinas y tampoco están en el medio del medio, sino que están ahí un poco para un lado, un poco para el otro. Y entonces al final, cuando estamos hablando con personas normales... Ya, yo no. Sí, sabía que ibas a decir esto. En plan, no, yo cuando me dicen un número del 1 al 100 digo el 1. No, es que lo acabas de decir y he dicho que... Y se me ha venido un número a la cabeza y he dicho el 50, justo en el medio. Pues sí, está claro que cuando hablamos de neuromandangas, tú eres neurodivergente, ¿eh? Sí, totalmente. Siempre, sí. Es espectacular. Porque sí, lo normal es que haya mucha gente que haga un poco eso, ¿no? Decir, bueno, entre 1 y 10, ¿qué número voy a elegir? Pues el 5 no, porque es justo el del medio. Entonces, pues voy a elegir uno que esté en alguna esquina, pero no totalmente en la esquina, sino un poquito cerca de alguna de las esquinas de arriba o de abajo, ¿no? Y por eso decía lo del 37 o el 73, o del 1 al 10, por ejemplo, pues el 3 o 7, el ¿no? 7, sí, eso es, ¿no? Gustan bastante. Y por eso cuando, yo qué sé, tienes alguna apuesta que hacer con mucha gente, pues puedes sacar beneficios precisamente por eso, ¿no? Porque no se nos da nada bien eso. Y sobre todo tampoco se nos da nada bien darnos cuenta en que la aleatoriedad y las probabilidades que esa aleatoriedad genera no funcionan del todo bien en números pequeños. Es decir, si nosotros tuviéramos un juego de mesa donde un dado de 6 caras durante la partida se acaba tirando 500 veces, por supuesto que las tiradas se van a acercar muchísimo a la probabilidad real y que cada número va a tener más o menos un sexto de probabilidades de salir. Pero claro, si el dado se tira 4 veces en la partida, porque es solamente para al final de cada fase resolver no sé qué movida, pues ahí las probabilidades de un sexto no son reales, porque con números pequeños te pueden salir 4 unos perfectamente, uh-huh. y te los comes con patatas y el dado no está roto ni nada por el estilo, ¿no? Y eso, pues muchas veces nos pasa, que no entendemos el tema de que las distribuciones de probabilidad
o las distribuciones reales se acercan muchísimo a las probabilidades teóricas cuando tenemos muchos sucesos. Cuando hay muchas personas, o cuando hay muchas tiradas de dados, o cuando sacamos muchas cartas, o lo que sea. Pero cuando los números son muy pequeños, pues es que casi no podemos predecir prácticamente nada de lo que hay ahí, ¿no? Hombre, por supuesto, si tienes un dado de 100 caras y te dicen que solamente con el 100 pasa algo, pues es mucho más fácil saber que eso es un suceso mucho más improbable que solamente ganes con un 1 entre 6 de un dado de 6 caras, ¿no? Uh-huh. Pero es que cuando hay números pequeños, pues el azar es súper azaroso y toda esa campana de Gauss mental que tenemos en la cabeza cuando estamos tirando un dado, que no es una campana realmente en este caso, es simplemente un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto, no sucede. De hecho, pues siempre pasa que hay algunos periodistas un poco jetas que de repente aprovechan eso, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que la prevalencia de cáncer ha sido muchísimo más grande de lo normal en estos pueblos, que resulta que son pues pueblos rurales, muy aislados, con la población envejecida y no sé qué. Y parece que irte al campo pues te va a matar de cáncer. Y de repente le dices, no, pero vamos a hacer un poco lo contrario, vamos a hacer cuáles son los pueblos que menos prevalencia de cáncer tienen. Y resulta que son los mismos, son pueblos muy pequeños, otros, pero diferentes pueblos muy pequeños, muy aislados, con población muy envejecida. ¿Por qué? Pues porque en un pueblo donde viven 7 personas, a nada que tengan 2 personas cáncer, ya la probabilidad es una salvajada. Sí. La distribución es una salvajada, perdón. O una persona. Ya 1 de 7 ya es muchísimo. Y lo mismo, cuando tienes 7 personas, las probabilidades de que en esas 7 personas 0 personas tengan cáncer es bastante alta, mucho más alta que en 100.000 personas o que en 7 millones de personas. Pues claro, ahí pues te cascas un 0 y dices como, bueno, pues que lo mejor es irte al campo y estar aislado y ser muy mayor, para no morirte, ¿no? Sí. Y que no es una intuición muy, muy lógica, ¿no? Entonces, ¿cuándo realmente tenemos el dato que se parece más a lo que está pasando en el mundo real? Bueno, pues cuando tenemos mucha muestra, ¿no? Cuando estamos en ciudades o poblaciones grandes, pues ahí vemos cómo pues las distribuciones reales se van acercando bastante más a las probabilidades teóricas, ¿no? Y ahí vemos pues que el porcentaje que en unos casos era extremo del 20% o del 0% por abajo, pues se acerca a un porcentaje real que puede estar pues en torno al 5%, al 3% o no lo sé, ¿no? O sea, en función del cáncer, pues será un porcentaje u otro. Pero por supuesto que vamos a tener siempre los extremos en números pequeños, ¿no? Y de repente alguien te dice, no, es que en este hospital solamente nacen niñas. Y dices, bueno, sí, han nacido 4 niñas, pero es que es un hospital muy pequeño, ¿sabes? Vete a un hospital donde nazcan 7.000 personas y muy probablemente ahí verás como pues 3.447 serán niñas y 3.520 y no sé cuántos serán niños, y ahí pues los números grandes se van acercando un poco más a la probabilidad real, ¿no? Y esto pasa también en muchos juegos de mesa, que eso, cuando hay sucesos aleatorios pero son muy puntuales, pues las partidas no sienten que reflejan la aleatoriedad real del elemento elegido. ¿A ti te suena de haber visto alguna cosa así, similar a esto? Ayer mismo yo estaba jugando una partida a este grandioso juego que a mí me encanta tanto, que es el Marvel Champions. Ajá. Y jugamos 5 veces el mismo escenario porque pues teníamos ahí un problema. Solamente podíamos perder la partida todas las veces cuando se daba una condición concreta y si salía una carta concreta. Una carta de entre, creo que eran 53. Bueno, pues nos pasó 4 veces. Y es como, pero vamos a ver. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto pase? Pues uno entre 25.000 millones. Pues pasa. Sí. 4 veces seguidas. A falta de una. Y, claro. Pues entonces, sí, dices que el juego está roto. Y de esto no puede ser. Y bueno, eso no puede ser. El cabreo en la mesa era notable. y yo estaba, bueno, pues la aleatoriedad.
Me ponía ahí como... Sí. Esas cosas que pasan. Y hay que contar con ello. Dije, pero ¿qué posibilidades hay de que me toque todo el rato lo mismo, no? O que haya varias cartas que tienen un efecto único en todo ese mazo y le toque ese efecto único siempre a la misma persona. Estamos 4 y le toca siempre a la misma persona, ¿no? Eso también. Sí, da bastante rabia cuando pasa, pero no sé si tratar de resolverlo mediante técnicas de diseño es mejor o peor. Es decir, a veces es casi mejor que se te queme un guiso, tirarlo y volver a hacer la misma receta, pues porque algún ingrediente estaba pocho, que intentar arreglar la receta, porque hay veces que hay sobre diseño, sobre ingeniería ahí, ¿no? No sé cómo lo ves. Creo que si el elemento de aleatoriedad es importante en el juego y es importante que sea esa sorpresa, ¿no? Que te pueda tocar algo varias veces, porque eso es parte de la gracia de los juegos, ¿no? Cuando tienes un elemento aleatorio que te toque varias veces, pero ¿cuántas posibilidades hay de que pase esto? Pues bueno, pues me ha vuelto a pasar. Y es parte de la gracia, y yo recuerdo y recordaré esa partida porque me salió 4 veces esa misma carta. Así que para mí es algo bueno. Es algo bueno, entiendo que pueda frustrar si es algo negativo, pero si también se da en el caso contrario, en el que puede pasar algo positivo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha sucedido que dices, bueno, solamente puedo ganar esta partida o esta jugada si saco un 6 en el dado 3 veces seguidas y lo sacas? Que hay juegos que son de ese estilo, pues sobre todo al estilo de miniaturas como puede ser Warhammer o puede ser World Action, que es primero tiras una tirada, ¿no? Tienes que hacer un 6, tienes que impactar con un 6. Una vez que impactas con un 6, tienes que volver a lanzar los 6 para sacar otros 6. Y hay veces que tienes que lanzar hasta 3 veces. Y si sacas 6 todas las veces es como, ¿qué posibilidades hay? Pues en la parte buena es que también te puede pasar ahí, ¿no? Así que todo se siente súper épico también, ¿no? Claro, o sea, claro. como, ¡guau! Me acuerdo de esta partida. Y no porque jugas súper bien, sino he explotado un tanque con un mondadientes, ¡venga! Eso, por ejemplo. Sí. Literalmente eso, sí. Luego cuando te viene por el otro lado y pifias todo el rato, pues da mucha rabia, ¿no? Pero bueno, es también parte del juego. Aquí los fans de los euros, pues normalmente lo pasan mal, sí. Peor. La gente que le gusta el control total, pues esto no lo sienten como buen diseño, pero bueno, son herramientas diferentes en nuestra caja y aquí pues cada cual decide si hacer juegos más cuadriculados y más fácil de prever todo lo que puede pasar y demás, o más locos, ¿no? Volviendo un poco a la parte más psicológica, lo que se nos da particularmente mal a las personas es tolerar las rachas de eventos aleatorios repetidos. Un poco lo que tú comentabas ahora, ¿no? Que dices, ya, a mí no me parece mal que salga un 1, pero que salgan 5 1 seguidos ya me toca la moral, ¿no? O no me parece mal que a Adrián le toque un 6, pero que le toquen 4 6 seguidos ya está rotísimo ese dado y está todo mal, ¿no? Entonces, si pensamos en eventos realmente aleatorios, lo raro es que no haya rachas. O sea, lo raro es que sea todo, pues como decíamos al principio, ¿no? Muy esparcidito, muy, pues en un dado de 6, un 1, un 4, luego un 2, luego un 3, luego un 5, luego un tal, ¿no? Y de hecho, cuando hay esas rachas, en lugar de asumir que son propias de la aleatoriedad, las convertimos en patrones. Es decir, pensamos, no, aquí hay gato encerrado. O sea, si está pasando esto que no se corresponde a mi idea de aleatoriedad, pues entonces es porque hay un factor que yo no estoy previendo y que no estoy viendo, y que hay un pequeño duendecillo, un pequeño diablillo que está por ahí jugándonos la partida, ¿no? Y nos la está chafando. Entonces, esto es particularmente rayante desde el punto de vista del diseño, porque dices, o sea, si yo estoy utilizando una fuente de aleatoriedad que es pues fidedigna, como puede ser un dado, pues es que yo no lo puedo controlar, la física con la que la tiras, o sea, y ahí pues ¿qué cosas puedo hacer para solventar esto? Pues desde el punto de vista del diseño de juegos de mesa, no muchas.
algunas sí que se pueden hacer, ahora las comentamos, pero por ejemplo, en programación de videojuegos se ha hecho muchísimo. Es decir, en muchas implementaciones del Tetris, por ejemplo, en lugar de utilizar la aleatoriedad al 100% para elegir la siguiente ficha que te va a tocar, lo que se hace es intentar hacer como paquetes de aleatoriedad, donde, por ejemplo, tú, pues no sé cuántos tipos de tetraminos hay, no sé si son 6 o algo así, pero tú lo que haces es, pues haces un paquete de 6x4, los 6 que hay 4 veces, y eso lo aleatorizas, pero luego eso va independiente del siguiente paquete de 6x4. De tal forma que cada 24 fichas te han salido 4 palitos de esos largos, que son los que todo el mundo queremos para cerrar la línea y tal y cual, ¿no? Sabes que te pueden salir seguidos, o te pueden salir al final, o te pueden salir uno cada 6, o te puede salir de muchas formas, pero que más o menos cada 24 vas a tener 4. Y eso pues ayuda muchísimo a que la gente piense que la aleatoriedad no está rota. Realmente es cargarse la aleatoriedad. Sí, totalmente. O sea, es romperlo totalmente y decir, bueno, yo lo que voy a hacer son bolsas que están perfectamente compensadas, las agito un poco y luego te las echo encima de la mesa, ¿no? Pero ahí no es un dado de 6 quien está eligiendo la siguiente ficha, ¿no? Por supuesto, esto se puede hacer más cercano a la aleatoriedad cuanto más grande sean esos paquetes que estamos haciendo. Es decir, si hacemos en lugar de 24 de 48 y que ahí van a caber pues en lugar de 4, 8 palitos, pero claro, de 48 te pueden salir en una racha y te la pueden liar, porque dices, joder, o sea, llevo 34 fichas sin que haya salido una larga de estas que son las fáciles de encajar, ¿no? Y dices como, pues me la están liando, o te salen la misma ficha en las 12 primeras que te salen, pues, y ya no vuelven a salir, porque ya has gastado todas las que había de ese paquete de 48, ¿no? Entonces, cuanto más pequeño lo hagamos, si lo hacemos de 6 en 6, por supuesto sabemos que cada 6 fichas nos va a tocar pues una de las que queremos, pero si los hacemos cada vez más grandes, nos estamos acercando más a la aleatoriedad real, ¿no? Entonces, en las diferentes implementaciones del Tetris han jugado muchísimo con esto, porque la gente se quejaba mucho de que él se sentía muy poco aleatorio. De hecho, hay algunas implementaciones que juegan con eso a la contra, es decir, intentan darte las fichas que menos bien te vienen sin cargarse la distribución de probabilidad. Es decir, yo te voy a dar todas un sexto de veces, pero si noto que en el estado de la partida no te viene bien ahora un palito, pues es ahora cuando te lo pongo y así, ¿no? Entonces es un nivel de dificultad más alto que muy probablemente pues quienes juegan mucho y juegan muy bien lo agradezcan si quieren entrenar, por ejemplo, pues para hacerse récords o cosas así. Sí. O bueno, quiero entrenarme en condiciones jodidas para que luego cuando sean normales pues pueda conseguir un montón de puntos, ¿no? Entonces, esto ¿tú crees que se podría llevar a los juegos de mesa de alguna forma? Bueno, está llevado, ¿no? Esto. ¿Cuántas veces no has visto un juego que en vez de utilizar un dado utiliza una baraja de cartas, por ejemplo? Tienes una baraja de cartas con X numeraciones y tú vas sacando cartas de esa baraja y el resultado que te ha salido no puede volver a salir. Por lo tanto, ya sabes que si tienes los números del 1 al 10, pues cuando te ha tocado el 5, en esa baraja no te va a volver a tocar el 5. Si te ha tocado la pifia, pues no te va a volver a tocar la pifia. Y para solventar esto y que no sea siempre tan matemático y tan calculador, lo que suelen meter es una carta dentro de estos mazos que te dice, ahora vuelves a barajar todo lo tuyo. Todo lo que tenías lo vuelves a barajar y vuelves a tener toda la posibilidad, todas las probabilidades en la baraja. Pero según vas jugando, las probabilidades que vas eliminando sabes que no te van a tocar. Entonces, hasta que no se da ese evento de volver a barajarlo todo, pues has solventado ese problema no, es que me va a tocar 7-5 seguidos. Pues no. La pega que tiene vaciar los mazos o lo que estemos utilizando
Es que además de variar las probabilidades, lo que estás cargándote es la incerteza o la incertidumbre de lo que va a salir, porque al final si vas contando lo que sale, sí, claro, ya no es aleatorio, sino que dices, no, es que ahora lo que queda en el mazo es un 3 y un 7. Si yo cojo el 3, tú tienes el 7. Y entonces eso, pues a veces hay gente que lo intenta resolver de muchas maneras. Un mecanismo así físico que se me ocurre que también puede funcionar bastante bien es el tema de las bolsas. Una bolsa donde vas metiendo ahí cosas y donde puedas jugar con sin reposición o con reposición, o meter más cosas a la bolsa en algunos determinados eventos, sacarlos en otros, ir viendo qué es lo que va saliendo, qué es lo que va entrando, y al final, bueno, pues es totalmente equivalente a un mazo en el que vamos metiendo cosas y sacando cosas. Lo que pasa que lo bueno que tiene la bolsa es que no hay que barajarla cada vez, porque la bolsa ya se asume barajada. Sí, sí. En los mazos que hay que barajar mucho, pues a mí el caso típico es el Onirim, que yo ya solamente lo juego en app, porque constantemente te pide barajar, y claro, dices, joder, pues que este juego igual debería ser con tokens físicos y en una bolsa, porque así es como voy sacando cosas y ya está, ¿no? Pero bueno, la bolsa sí que te permite exactamente lo que decías, cuando van saliendo cosas de la bolsa, si estamos buscando oro y tú estás sacando todo el rato carbón, digo, bueno, pues la bolsa cada vez está más cargada de oro. O sea, ya las probabilidades de que salgan carbón cada vez van siendo más bajas, y las de que salgan oro más. Y lo contrario, si solamente hay 10 pepitas de oro y 100 pepitas en total, pues como hayas sacado tú 5, digo, joder, ahora debo estar sacando carbón como si no hubiera un mañana, ¿no? Y entonces, bueno, pues está chulo, pero sí que es verdad que hay muchos juegos, como por ejemplo el Contopa, con otro programa de el Ra, que lo que hacen es poner más tokens de los que tocan, para que las probabilidades fluctúen, pero no se vayan de madre para un lado o para otro. Porque si, por ejemplo, en alguna situación del juego, yo que sé, hay 3 pepitas de oro y 7 de carbón metidas en una bolsa, si tú sacas las 7, yo ya nunca voy a ir a la bolsa, porque ya te has llevado todo lo que había. Y dices, no, es que yo quería una probabilidad del 30%, y ya, pero si solamente pones 3 y puede que durante la partida haya una persona que saque todas, pues eso deja de ser un recurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablaba del Ra, pues habían números mucho más grandes, que no voy a meter 50 de estas, 35 de las otras, no sé qué tal. Las probabilidades se mantienen a pesar de que vayan variando, porque, bueno, cuando alguien ha ido cogiendo muchas de una, pues por supuesto que ahora es mucho más difícil, pero no es cero. Entonces ahí también hay que jugar un poco con eso, ¿no? Porque a veces dices, no, es que ¿cuál es el número mínimo de tokens que voy a fabricar para que se dé esta probabilidad? Tanto, vale. Pero es que como no hagas un por 2 o un por 3, pues igual durante tu juego te estás cargando una mecánica bastante principal, ¿no? Y ahí puede suceder esto, ¿no? Porque siempre tenemos la tensión esta de intentar hacer el mejor juego posible con el menor presupuesto posible. Sí. Y a veces las mecánicas sufren ahí, ¿no? Es contraproducente. Vale. Y luego otra cosa que tampoco se nos da muy bien cuando hablamos de aleatoriedad es cuando tenemos algún elemento aleatorio o no determinista, estocástico o no fácilmente predecible, pues muchas veces decimos, ¿cuál era la probabilidad de que hubieras pasado esto? Pues prácticamente 0, ¿no? Es decir, por ejemplo, tu genoma o mi genoma, ¿cuál es la probabilidad de que ese genoma se dé así de manera espontánea? Pues prácticamente 0. O sea, son un montón de monedas, bueno, no sé cómo llamar cuando algo tiene 4 caras, pues de prismas que vamos tirando ahí, de D4s, y cada una es una base, y tenemos millones de bases, ¿no? Para hacer nuestro genoma, y al final, pues la probabilidad es muy, muy baja. Por supuesto que no es tan baja como eso, porque no cualquier base genera un humano. Entonces, bueno, pues ya está, pero aún así, la probabilidad es prácticamente el 0%. Pero claro, cuando nuestros padres no estuvieron,
la probabilidad de que tuviéramos un genoma era del 100%. Es decir, no sabemos cuál va a ser exactamente, pero que vas a tener uno y que va a ser bastante parecido al de tus padres, ya te digo yo que es del 100%, ¿vale? Entonces, muchas veces la gente dice, no, es que ¿cuál es la probabilidad de que pase no sé qué? Pues prácticamente ninguna, o sea, probabilidad 0. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que te toque la lotería? Pues la probabilidad de que te toque el gran premio de la lotería es prácticamente 0. Ahora bien, de que le toque a una persona es del 100%, porque si no, se anula el sorteo. O sea, claro. Entonces, dice, para esa persona será diciendo, joder, tengo la potra del siglo, porque tenía una probabilidad inicial a priori del 0,0000 no sé cuál, tal. Y al final, eso se ha convertido en un 100%, que me ha tocado a mí. Entonces, ya, pero es que si lo analizamos como un sistema, es decir, el sistema de vamos a montar un sorteo de la lotería, que le toque a alguien es el 100%. O sea, le tiene que tocar a alguien de los números que se salgan, le tiene que tocar a alguien, salvo que sea un bonoloto, no sé qué, como estas que la gente tiene que tachar cosas, sí. Que a veces no hay nadie que tache eso, ¿no? Pero cuando es una lotería, a alguien le tiene que tocar. El número está cerrado, claro. Eso es. Entonces, esto se nos da muy mal hacer esta historia, ¿no? Y por eso surgen teorías loquísimas como pues las del diseño inteligente. Y dices, es que tú te encuentras a un reloj en el bosque y piensas que eso ha salido ahí por azar, por generación espontánea. Y dices, no, hombre, no. O sea, por supuesto que un reloj tiene un diseño que tiene un propósito y no sé qué, no sé cuánto está. Entonces, ¿cómo puede haber una persona que es mucho más compleja que un reloj generada al azar? Digo, porque no es 100% al azar. O sea, es un azar que está alimentado porque si te equivocas en el azar mueres, y si no te equivocas en el azar pues te reproduces más, ¿vale? Ese es un punto. Y segundo, porque es que si tú pones a animales a evolucionar durante millones de años, algún animal te va a dar. O sea, está claro que no exactamente el que tú puedas predecir. Hay millones de variabilidades que no estás controlando y que, bueno, puede salir de millones de maneras diferentes, pero que haya alguno que haya sobrevivido y que sea ese, pues es una probabilidad del 100%, ¿no? Y esto se nos da fatal, es decir, se nos da muy mal decir, por ejemplo, joder, ¿cuál era la probabilidad de que salieran las cartas en este orden? Bueno, pues que cualquier probabilidad de un mazo de que salgan en un orden concreto es ínfima, pero si tú vas sacando cartas, va a salir una secuencia de cartas. No sé cuál es el número de posibles ordenaciones de un mazo de 54 cartas, pero me parece que era más grande que el número de átomos en el universo. Muchas, sí. O sea, a nada que cambies una carta, ya estás generando una nueva y, bueno, tienes muchísimas cartas para cambiar y, bueno, hay solamente, o sea, barajeos de una baraja de póker normal, hay más que átomos en el universo. Entonces, dices, cuando tú vas sacando cartas de un mazo de cartas de póker barajado, la probabilidad de que saliera ese orden es de 0,27.000 ceros 1, ¿vale? O sea, es probabilidad bajísima. Ahora, cuando tú tienes un mazo de cartas en la mano y lo sacas y está barajado y lo vas sacando carta a carta, algo tiene que salir. O sea, dices, no, que como tienes 0,00000, yo saco cartas y no sale nada, porque ninguna de esas ordenaciones era probable, era prácticamente todo cero. Y dices, pues no funciona así el mundo. O sea, al final, cuando hacemos un análisis a posteriori, siempre nos parece todo como que es súper improbable que fuera así. Dices, ya, es súper improbable cada una de las posibilidades que teníamos, pero que alguna tiene que salir. Es el 100%. Es fijo, ¿vale? Entonces, sí. Esto muchas veces, pues, no lo terminamos de entender. Tampoco terminamos de entender, por ejemplo, que las funciones de probabilidad no son lineales. Es decir, y esto se explica bastante bien con la paradoja del cumpleaños, que creo que alguna vez la hemos comentado por aquí. Cuando preguntamos a alguien cuántas personas hacen falta en un grupo para que 2 personas cumplan años el mismo día del año, pues dices, bueno, pues 365 días
algunos años tienen 366, vamos a ponerlo ahí. Pues si tengo 367, para que no se me ponga picajosa la gente que ha nacido el 29 de febrero, si tengo 367 personas en un grupo, es fijo que hay 2 personas que han nacido el mismo día, perdón. Uh-huh. O sea, no es posible, por cómo organizamos los años, que ninguno coincida. Uh-huh. Si con 367 la probabilidad de que 2 personas cumplan años el mismo día es del 100%. Pero claro, alguien podría decir, y para que, digo, el 100% me parece bien, pero a mí con que la mitad tenga una probabilidad del 50% de que eso pase, ya me vale para mi juego, para que pasen cosas divertidas en un party o lo que sea. Bueno, ¿cuántas personas necesitaría jugar? Y alguien podría pensar, bueno, pues si 367 es el 100%, pues divido 367 entre 2 y lo que me dé. Pues ni de coño. O sea, la probabilidad para que sea el número de gente que hace falta para que haya una probabilidad del 50% de que 2 personas cumplan el mismo día es del 25 personas. O sea, dices como ¿qué? ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre 367 y 25 en este caso concreto? ¿Y por qué es así? Bueno, pues porque esta función de probabilidad crece súper rápido al principio y luego mucho más lento después, ¿no? O sea, cuando tienes 2 personas solamente en el grupo, la probabilidad de que cumplan años el mismo día es prácticamente muy 0. Difícil. Pero a nada que añades unos pocos, ya empieza a crecer muy rápido. ¿Por qué? Pues porque no es uno con el otro, sino es uno con todos los demás. Claro. Y entonces ahí se hace una red como muy mallada y llegamos muy rápido al 50%, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues a nuestro cerebro le estallan la cabeza porque tendemos a ser muy lineales, a pensar ahí como, bueno, pues 367 es el 100%, pues 180 será el 50%. Uh-huh. No, que son 25, ¿vale? O sea, hay una diferencia muy abismal, significativa. Sí. Entonces ahí se nos da fatal todo esto. ¿Y por qué se nos da fatal? Bueno, pues porque somos animales que evolutivamente hemos sobrevivido mejor siendo supersticiosos y cautos. O sea, es decir, toda la gente que veía un monstruo marino en unas manchas de agua o un depredador entre unas sombras que había por ahí en unas ramas, pues ha sobrevivido. Y todo el mundo que ha dicho hay tiempo para comer, tranquilos, no os preocupéis, no sé qué, tal y cual, y se ha pasado de confianza porque dice, bueno, pues es que esto puede ser un depredador o puede que no lo sea, pero yo creo que no lo es. La mayoría de los casos acertó, pero los pocos casos en los que no acertó ese linaje, pues murieron muchas personas, ¿no? Entonces esos linajes no se han reproducido tan bien como los linajes más supersticiosos, más cautos, más caguetas, como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, de aquí, pues, está que todos nuestros sesos perceptivos vayan un poco por ahí, ¿no? Las pareidolias, estas de ver caras en cualquier mancha que veamos ahí. Se nos ha aparecido no sé quién en una tostada. La Virgen de... Eso es, de Guadalupe, sí. Y dices como, a ver, o sea, son unas manchas que, bueno, sí, con un poco de imaginación puedes pensar que son una cara y ya con mucha más imaginación que es la Virgen de Guadalupe, ¿sabes? No puede ser que siempre veas dinosaurios y miras al cielo y cada nube es un dinosaurio, ¿eh? Eso es, ¿no? Sí, en las nubes vemos de todo, ¿no? O las psicofonías, ¿no? Que de repente es mi prima diciéndome que me dejé abierto el gas y por eso se murió. Y dice, no. O sea, no. Vemos patrones donde solamente hay ruido, ¿no? Es lo que se llama apofonías, ¿no? Es algo muy típico del ser humano, que es buscar patrones en sucesos 100% aleatorios. Y de ahí, pues, de hecho, hay mucha gente que tiene altas capacidades que al final está tan acostumbrada a detectar patrones que el resto de la gente no ve, que cuando realmente le pasa ruido sigue viendo patrones, y ahí tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo afecta todo este tipo de cosas al diseño? Bueno, pues muchas veces lo que tenemos que hacer es un poco como lo que hicieron los del Tetris, de falsear el azar real para que se sienta más
azaroso. Más real. Eso es, azar más irreal para que se sienta más real, ¿no? Sí, sí. Así de mal estamos hechos, o sea, sí. Y tenemos que jugar con ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tontería con la que empezábamos el programa de la reproducción aleatoria de música, ha habido mucha gente que se ha quejado. Cuando salió el iPod, se quejó muchísimo la gente a Apple diciendo, oye, es que el algoritmo aleatorio del shuffle no funciona para nada. Eso, no se afelea nada, porque yo tengo 1000 canciones en mi iPod y resulta que me han tocado 2 del mismo artista seguidas. ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso? Pues bajísima. Y dices, ya, pero es que el azar no funciona así, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, Apple lo que ha hecho es una cosa que se llama Smart Shuffle, que es básicamente lo del Tetris. Que es, yo voy a hacer un random, pero luego voy a tener un poco en cuenta de qué es lo que te he puesto en las últimas 20 canciones, para que ese random, si resulta que choca con alguna de las 20 canciones en estilo o en artista o en lo que sea tal, pues no, vuelvo a tirar el dado otra vez. Que ya nos estamos cargando ahí la aleatoriedad real, pero estamos haciendo que la gente sienta que eso es un shuffle guay, que no está... Quiero un shuffle real. Si yo tengo 20 artistas, quiero 20 canciones de artistas diferentes y luego ya otra vez empezar de nuevo. Otras 20 diferentes, sí. No, esto es cierto que se hace mucho en videojuegos, no solamente en el Tetris, de hecho en Pokémon también. Tú dices, ¡buah! Es que voy a luchar contra los... sobre todo era la liga de los gimnasios y ya la liga final, ¿no? Y dices, no, es que no sé qué ataque me va a hacer entre los 4 que tiene. No. Está programado para que si tú haces una cosa, te responda otra. Siempre. Entonces está como preparado para que... ¿Es aleatorio? Tú crees que sí. Pero realmente está programado para que si tú haces cierto ataque, pues te responda con cierta defensa o lo que sea. No es la misma selección de cuando jugamos tú y yo, ¿no? Que tú dices, yo hago este ataque y ahora se resuelve. No. Es yo voy a hacer este ataque, entonces tú, como sabes lo que voy a hacer, ya sabes lo que tienes que elegir en tu selección para contrarrestar lo mío. Lo mismo pasa con juegos mucho más modernos como ahora la saga, por ejemplo, de los Dark Souls, ¿no? Que se ponen como... Son juegos muy difíciles y desafiantes porque tienen un patrón de ataque que es aleatorio y te tienes que aprender los patrones. Te tienes que aprender qué patrones... O sea, qué combos tienen dentro de ese patrón o algo así, ¿no? Digamos, tiene patrones diferentes, pero los patrones están aleatorizados. Entonces es como que tienes que aprenderte el patrón y tal... Pero de repente estás jugando y te hace un mix de patrones. Te dice, no, pero si esto no era el patrón de golpe, golpe, salto, patada. Y ahora de repente me está haciendo golpe, golpe, patada, salto. ¿Por qué lo ha cambiado, no? ¿Por qué esto ha ido al revés? Y es por lo mismo. Porque dependiendo de tus acciones, el enemigo reacciona para fastidiarte, para que el juego sea realmente desafiante. Porque si fuera 100% aleatorio, igual no estás ni cerca del enemigo y está golpeando al aire. Ya, claro, es que, sí, es que, o sea, tiene, si el azar se combina un poco con la lectura del estado del juego, claro, es mucho más inteligente. Eso es. Pero si el azar no se combina con nada y es 100% aleatorio, pues eso es. Y como las conexiones son muy rápidas, pues cuando tú pones que te estás defendiendo, el enemigo sabe que te estás defendiendo, es listo, ¿no? Pero es que lo sabe al momento en el que tú le has dado ese... Cuestión de... No llega ni a segundo, es milisegundos. Entonces, reacciona mucho más rápido que tú, a lo que estás haciendo tú. Ya, sí. Sí, no, es un poco algo que también hemos comentado con David, que los automas muchas veces lo que hacen es trampas, entre comillas. Sí, siempre. Porque hacerla una IA o un automa real, que sea una persona que no sabe lo que estás haciendo o lo que vas a hacer y tal, pues es mucho más difícil. Pero si haces la trampita de que yo tengo un umbral de tiempo de reacción muchísimo más bajo que el tuyo, porque para cuando tú te has dado cuenta de que te estás defendiendo, yo llevo ya 100 milisegundos dándome cuenta de que has apretado este botón, pues ahí ya puedo hacer más cosas, ¿no? Pero sí es un tema de que el azar así real casi nunca genera un buen automa, y entonces confirmo. hay muchos combos que son
no solamente subóptimos, sino que no tienen ningún sentido, que son perjudiciales para quien los está haciendo. Entonces eso hay que guiarlo un poco. Y luego también la lectura del estado de la partida es fundamental para que el automa pueda funcionar bien, ¿no? Entonces, sí, cuando usamos azar muchas veces lo que estamos haciendo realmente es que el juego nos genere eventos, es decir, estamos generando automas realmente. Cuando estamos haciendo uso de un mazo en Pandemic para saber cómo se van a ir reproduciendo o distribuyendo las infecciones y demás, pues estamos jugando contra el tablero, como quien dice, contra ese automa genérico que no es un personaje, sino que es el juego en sí. Y pasa un poco lo mismo. Si le dejáramos hacer combos así sin más, pues igual el juego sería facilísimo. Porque dices, bueno, pues es que me ha salido todo como muy separado. Pues tú vete aquí, yo voy aquí, acabamos y venga, en 3 turnos hemos ganado, ¿no? ¿Qué es lo que hace Matt Leacock? Bueno, pues yo ya sé que va a salir todo como muy aleatorio en el mazo, pero voy a generar mecánicas que hagan que las que ya han salido vuelvan a salir, porque ahí es cuando comban y cuando la lían. Y entonces, bueno, pues está jugando al principio de la partida todo es muy azaroso, pero luego yo ya he metido mecánicas extra para que cosas que quiero que pasen, como que es que una y otra vez las mismas ciudades vuelvan a liármela, pues eso lo fuerzo con otra capa diferente, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, como moraleja de este programa, la idea es que no tiréis vuestros dados, porque por muy probablemente sí que sean fuentes muy fidedignas de azar. Lo que pasa que las personas no están acostumbradas a ello. Por eso, muchas veces lo que hacemos en algunos juegos son tiramos varios dados y dejamos eliminar uno, o dejamos elegir los 2 mejores o cosas así para modular un poco ese azar, ese truquito que hacían pues en el Tetris o el Smart Shuffle y demás. Decir, bueno, tengo fuentes de azar reales, pero luego las pulo un poco para que no sean tan ariscas, ¿no? Y luego el truco que ha dicho también Adrián, dice, bueno, vamos a utilizar fuentes de azar que tengan memoria, como puede ser un mazo, o como puede ser una bolsa, o cosas así, ¿no? Que son azarosos, pero que no son 100% aleatorios, sino que, bueno, pues se sabe qué ha entrado, qué ha salido, si hay reposición, si no hay reposición, etcétera, ¿no? Y si no, pues lo que os decía de Matt Leacock y compañía, vamos a poner una capa por encima del azar para que la combinación de varias mecánicas pues te permita modular un poco ese azar. Y que, bueno, es que realmente la gente va a pensar que también va a haber partidas más épicas que otras, pero nos vamos acercando más al centro de la curva y esos outliers que van por una esquina o por la otra, bien por el súper bien o bien por el súper mal, pues son cada vez más improbables. En general, las personas y el azar pues no nos llevamos del todo bien, así que cuando hagamos un testeo y preguntamos a la gente sobre nuestras fuentes de azar, nos van a decir pues cosas muy parecidas a esas supersticiones que decíamos, ¿no? De decir como, joder, es que yo creo que este elemento no está bien elegido porque falla siempre, o acierta siempre, o es muy fácil, o es muy difícil. Bueno, a ver, has jugado una partida, ¿no? A veces los malos reseñadores, pues pasa muchas veces que dices, joder, es que este juego se siente súper difícil. Y dices, bueno, has jugado una partida. O está tirado. Y dices, bueno, tuviste suerte y casi todos los eventos que podían salir te salieron positivos. Y entonces, por supuesto que arrasaste, ¿no? Y hay veces que, yo qué sé, incluso en juegos de ingenio, echas una partida de un escape room y lo resuelves en 40 minutos en lugar de en 60. Y dices, joder, es que estos juegos están rotísimos porque cada vez son más fáciles, menuda tontería. Y luego juegas a otro mazo del Unlock que te has comprado que está en la misma caja y dices, joder, es que esto es al revés, pues que esto aquí se ha pasado. Y dices, bueno, pues en una tarde pues tenías la inspiración a tope o estabas muy alineado con la manera que pensó quien diseñó eso
y has tenido todo días felices que te han llevado a resolverlo, y en otra tarde pues te ha pasado justo lo contrario, que tú lo pensabas de una forma y quien lo ha diseñado lo ha pensado de otra, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos pasa es un poco como el hospital y el número de niñas y el número de niños que nacen, ¿no? Que tenemos pocas partidas, pocos niños, pocas niñas, y hacemos de eso una ley, ¿no? Entonces, cuidado con las opiniones de la gente que testea, cuando solamente testea unas pocas partidas. No nos podemos fiar de su criterio. Sí que tenemos que apuntar las sensaciones, porque son importantes, y si se repiten, pues ahí tenemos una bandera roja, ¿no? Pero con una partida, pues como suelen decir, ¿no? Una golondrina no hace verano, y con una partida pues es muy difícil saber si eso está roto o no. Entonces, aquí la recomendación en testeos también es esa, es muchos testeos con gente diferente, o incluso con la misma gente, para que esa gente que estaba convencida de que tu juego era dificilísimo viera que no es tan difícil, o lo contrario, cuando la toca una partida súper fácil y dice, bueno, espera, vamos a hacer otra, incluso sin cambiar nada. Dices, no, porque es que a veces dices, no voy a cambiar algo y te voy a apretar un poco más aquí, un poco más allá, y entonces ahí ya es, así es dificilísimo, no sé qué dices, es que no hay término medio, y dices, bueno, a ver, pues depende, ¿no? Entonces, meter aleatoriedad en nuestros juegos pues hace que sean mucho más rejugables, pero también hace que perdamos un poco control de diseño. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que los testeos son importantes, y sobre todo en tema los juegos, la primera partida, si un juego se hace más difícil, la siguiente partida se le hará más fácil simplemente porque ya conoce el juego. Entonces también es esta curva de aprendizaje que va dentro del juego, y saber manejar esos elementos aleatorios, sabiendo, o sea, hacer que la gente sea consciente de esos elementos aleatorios en la partida hace que la forma de jugar cambie. Porque, claro, tú dices, sí, tengo la probabilidad de 1 entre 6 que me pase esto, es muy baja, ¿no? Entonces juego siempre arriesgando. Pero una vez que he jugado una partida y he visto que mi riesgo me ha llevado al fracaso, se me ha hecho muy difícil, mi segunda partida me hace jugar de forma diferente, porque aunque sea 1 de cada 6, sé que es muy probable que me pase. Podría pasarme, ¿no? Podría pasarme realmente. Entonces, totalmente. La forma de juego influye mucho en estos elementos aleatorios que muchas veces tenemos una fuente de aleatoriedad completamente pura, que es aleatorio todo y ya está. Pero hay que tener en cuenta eso. También quién está jugando, cómo lo está jugando, si está teniendo en cuenta conocimiento previo, si no, y ver cómo interactúa con el juego de esa forma. Como bien decía Pablo, pues solamente con un testeo y ya empezamos a cambiar cosas, pues no suele ser lo más eficaz. Y de hecho, en prototipos, ¿no? Que pasa muchas veces ahí, que hay gente que dice, es que he probado una partida y he cambiado otra cosa, y luego lo he vuelto a jugar y ya he vuelto a cambiar otra, y dice, no, espérate, juega varias partidas con el mismo formato, apunta lo que te ha pasado y luego ya irás a los cambios, ¿no? Porque si lo cambias todo constantemente, pues estás metiendo tu aleatoriedad a tu aleatoriedad. Entonces no, no sabes lo que está pasando, es una fiesta. Totalmente. Sí. O sea, hay cosas que son errores obvios que dices, pues sí, es que sí, esto está mal, entonces esto sí que lo cambio. Pero hay otros que vienen muy bien echarle un par de partidas con grupos diferentes, o incluso, como bien decías, con el mismo grupo, porque ya va a jugar de forma diferente, ya conoce el juego, ya igual se da cuenta de que si se columpia mucho yendo de manera muy audaz, pues la puede liar. Y ahí ya es cuando podemos tomar más decisiones de qué cambiar y cómo. Sí, eso es. Hablando de un diseño que tenía yo hace poquito, pues pasaba eso, ¿no? Que igual alguna partida era un juego de cartas de construcción de mazos también, ya sabes que yo construcción de mazos a tope. Y entonces, pues las cartas salían en el mercado de una forma determinada y era aleatorio. Pues de repente eran súper caras o eran súper baratas. Eso podía pasar. Entonces había partidas que decía la gente, no, es que ha salido aquí todo súper caro, es imposible comprar nada. Y yo, bueno, pues había otras cosas para hacer, claro. O sea, estaba solventado, pero no podía comprar nada de esto, ¿no? Y al revés también. Entonces, claro, si lo hago con una partida, digo, pues ya estoy reduciendo los costes porque has pasado esto. No, juega más partidas, a ver qué pasa. Y si realmente el juego se atasca ahí o simplemente ha pasado una vez y en el momento en el que se desatasca esa situación, el juego sigue fluyendo, ¿no? Con una partida, si lo hubiera cambiado, seguramente el juego seguiría dando vueltas y diciendo, no, es que ahora todo cuesta muy poco y ahora todo cuesta mucho y ahora sí, a veces, todo cuesta pues, 1. A veces es lo que acabas de decir, ¿no? De que realmente eso no lo tienes que solucionar, sino que tienes que proveer a la gente
un mecanismo alternativo para que cuando hay un atasco en el mercado principal, pues haya acciones secundarias que puedan hacer aprovechar los turnos. Y finalmente eso se desatasca por el otro lado, ¿no? Pues si dices, no, es que todo está carísimo. Bueno, pues voy a enseñaros cómo conseguir dinero en cada uno de los turnos de manera más o menos razonable. Y cuando ya todo el mundo tenga pasta, pues entonces el mercado vuelve a ser apetecible otra vez, ¿no? Y ahí se desatasca y tal y cual, ¿no? Entonces, muchas veces intentamos arreglar. A mí me pasó también con Novel Run y el mercado. Decir como, joder, es que a ver cómo lo hacemos, porque que al principio la gente no va a poder hacer prácticamente nada y luego va a poder hacer prácticamente todo y entonces pues depende cómo salgan las cartas y bueno, pues también hay que tener un poco de cuidado entre cuánto tiempo requiere el setup y cuánto tiempo va a estar jugando. También, entonces, sí. No, para hacerlo perfecto en un videojuego es muy fácil. Tú le das el botón de empezar y ya está todo bien puesto, pero en un juego de cartas si tienes que ordenar 80 cartas para poder echar una partida de 5 minutos, nos va a jugar tu tía, ¿sabes? O sea, no me quiero pasar. O sea, el juego es ordenar cartas, porque luego jugar es rapidísimo. Entonces, no me gusta, ¿no? Entonces, tienes que tener también un compromiso ahí de cuánto estás liando el setup y cuánto estás acercándote a una distribución más o menos digna. Y cuando más o menos lo has logrado, pues habrá partidas que se atasquen más, habrá partidas que se atasquen menos, pero si, como bien dices, hay algún mecanismo alternativo, pues en las pocas partidas que se atasquen más, pues quizá puedes solventarlo así y listo. Uh-huh. Así es. Pues oye, no sé si hemos cumplido el objetivo de esta temporada, ¿eh? Mi objetivo era no pasarme de la hora y yo creo que estamos. Si tu objetivo era ese, así que bien, perfecto. Bien. Objetivo de esta temporada, llegar a 45 minutos. Eso es. 45 minutos, media hora. Mira, hay que intentar ahí cada vez menos. Yo creo que de aquí a un año estamos haciendo podcast de formato TikTok. 10 segundos. Por favor. Pero media hora me parece muy razonable, mucho mejor que 2 horas y media. Así que, o sea, mi óptimo es 45. Si llegamos a una hora, estupendo. Si nos quedamos en 33, pues también perfecto. Pero hora y media, 2 horas, yo creo que ya se nos hace bola. Se nos hace bola para grabar y para escuchar a mucha gente igual también, ¿no? Pues puede ser. Eso. Muy bien, pues no alargamos más este programa y despedimos aquí este laboratorio de juegos para vernos en la siguiente semana o cuando toque el siguiente programa. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.